Muchísimas gracias a la Mistral, por supuesto, por acogernos. Y bueno, pues hoy es un día muy bonito para compartir con Maxi, con Soleá. Es un nacimiento de un libro, una resurrección, porque ya nació en su día en Buenos Aires en 2023. Yo me llamo Josu Atalaya, soy el editor de Urdimbre, que es la editorial que lo ha publicado. Y bueno, pues nos pareció un trabajo que nos dio mucha pena que estuviera agotado, que ya no se pudiera adquirir y vimos lo valioso del manuscrito y quisimos acordar con Maxi pues, la posibilidad de poder imprimirlo y distribuirlo en España, ¿no? Entonces, bueno, es un nuevo nacimiento, tiene tan solo unas pequeñas correcciones menores, el grueso del libro es el que ya se publicó en Argentina en 2023. Y nada, antes de pasar el testigo, tenemos hoy el privilegio de tener a Soleá con nosotros, y antes de pasarle el testigo a ella, que va a ser quien va a conversar más profundamente sobre el libro, yo simplemente quiero dar una pinceladita sobre el proyecto editorial que tenemos, también para que lo conozcáis. Aprovecho también para saludar a Iria y a Tamia, que son dos autoras nuestras que han venido hoy. Y bueno, básicamente en la solapa del libro podéis ver nuestro manifiesto, que os lo tengo que resumir. Os diría que queremos ser una casa para la filosofía y para la poesía. Solo editamos filosofía y poesía, esas dos cositas. Y dentro de eso, y hoy más que nunca me hace mucha ilusión decirlo porque el verso que voy a decir ahora es de Andrés Neumann, que es el que ha hecho la contratapa del libro. Dentro de eso, y veréis en el manifiesto que está ese libro que le pedimos, ese verso que le pedimos prestado a Andrés, para los que quieren crecer por amor y no por fuerza. ¿Vale? Casa para la filosofía y poesía, para los que quieren crecer por amor y no por fuerza. Por daros una pincelada de qué tienen, por ejemplo, en común los proyectos de Maxi, Tamia y Iria, ¿no? De cuál es el criterio nuestro para seleccionar poesía. Bueno, el lema de la colección es en defensa de la metáfora, ¿vale? Metáfora entendida de una forma amplia, no solo la mera figura retórica, sino el acto cognoscitivo metafórico. Y hay una pregunta que nos guía mucho como editorial, que es ¿por qué pintó el primer pintor? ¿Vale? ¿Por qué el primer poeta escribió un verso, ¿no? Luego, esos primeros artistas crearon esas posiciones sociales que luego se van ocupando por otras personas, a veces con más acierto, pero queremos volver a recuperar esa vitalidad originaria, ¿no? ¿Por qué hizo el primer verso el primer poeta? Entonces, bueno, nosotros nos imaginamos a la gente ahí en las cuevas hace muchos miles de años, ¿no? ¿Por qué alguien se animó a pintar? Y tratamos de dar una respuesta, no una respuesta definitoria, sino una aproximación a lo que puede ser el arte o a una teoría del arte, o por lo menos el arte que a nosotros nos interesa, ¿no? El arte es plural, que sigan haciendo de todas las formas que sea, pero como guía de la colección nosotros entendemos la poesía como la ofrenda de una conmoción particular, ¿vale? La ofrenda de una conmoción particular. ¿Qué creemos que pasa en uno de estos seres que se llaman poetas? Pues son personas que se abren al mundo, abren su sensibilidad, y hay un momento que lo que entra es mucho, que lo que entra es tanto, que se producen transfiguraciones, que se producen visiones, no una visión simplemente visual, sino una visión en el sentido metafórico, un ver con el corazón. Y esto es la materia prima del poeta, por un lado es el lenguaje, por otro lado es esto, yo creo, ¿no? Esa conmoción, eso que hemos recibido antes de materializar hay un padecer, hay algo que yo recibo, hay algo que yo veo, y eso es lo que el poeta trata de plasmar en un lenguaje común. Como tiene que hacer justicia a su conmoción particular, su manera de sentir, no le queda más remedio que torsionar el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje, si no tiene rostro. Y la técnica, en ese sentido, es la metafórica, en el sentido de desplazar el uso convencional de las palabras, en buscar nuevas conexiones, en trasladarnos imágenes. Entonces, yo creo que el poemario de Maxi, en ese sentido, encaja perfectamente
en nuestra colección. Hay una conmoción, que seguro que indagarán un poquito más Soleá y Maxi en ella, y la habilidad, la técnica metafórica, en este caso, de las palabras, del uso de las imágenes, para llevarla a cabo. ¿Esta materialización se hace porque sí? Bueno, yo creo que no. Yo creo que es una propuesta de compañía, ¿no? para todos vosotros, para todas vosotras. Yo creo que el poeta al final lo que dice es un mira desde aquí, ¿no? Nos da una perspectiva y nos invita a mirar desde aquí, a ver cómo puede eso acompañarnos, qué podemos ver cada uno de nosotros y de nosotras. Y bueno, por nuestra parte, pues eso, muchísimo orgullo de haber publicado a Maxi, y no os quito más tiempo para que empiece la verdadera conversación con Soleá. Muchísimas gracias a todos por venir. Fue un larguísimo camino. Sucedió que intenté hablar, pero las manos impusieron silencio. El miedo trajo el miedo. De la mudez general nació esta voz que no domino. Una voz que se abre paso en soledad, entre escombros. Vuelve a los sitios del dolor para cantar. Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Enhorabuena, querido Maxi, por este trabajo tan bello, mágico. Bueno, me tiene completamente abducida. Qué bonitas palabras, qué manera de explicar esa conmoción particular. Para mí, acercarme a la poesía, a los poetas, a las librerías, estar aquí con el autor de esta obra que me emociona, lo hago también desde un lugar similar a la conmoción. Me ha encantado esa expresión porque es lo que siento. Este poema que acabas de leer, Maxi, pertenece, el libro está dividido en 6 partes, ¿no? Y este poema en concreto pertenece a la parte que se titula Chez moi. ¿Y por qué lo has elegido para comenzar este viaje, este encuentro que tenemos hoy aquí con la gente que ha venido? Porque no pertenece a la primera parte, sino creo que es a la cuarta, tercera. Bueno, gracias Sole por acompañarme, gracias Andrea, a todos aquí en la Mistral. Lucía y Fede no están físicamente, pero están, a Chloé. Este viaje de presentarlo acá era algo impensado, inimaginable, ni hablar de esta hermosa edición de Urdimbre y la generosidad de Yosu, de Yunjin, de todos. La tapa que me costaba imaginar, que hizo Delfina Allen, que es una belleza. Bueno, en fin, es un día muy emocionante y muy inesperado, como la poesía. Así que gracias Sole. El libro tiene 6 partes y Chez moi es la resurrección personal. Porque Chez moi, perdón, quiere decir en lo mío, en mi casa, en francés. Y si bien en las presentaciones de poesía uno tiene que evitar el error de explicar los poemas, porque a cada potencial lector o lectora el poema le puede decir una cosa u otra, yo diría es una resurrección personal. Y tiene que ver con, como sí explícitamente dice el poema, cómo uno escribe a pesar de, escribe después de, escribe un poco, se decía previamente, tomando sin darse cuenta o sin haberse dado cuenta todo lo que le pasa para que el poema termine siendo una consecuencia. Entonces, no es un arte poética en términos de lo que significa la poesía. La arte poética, la definición conceptual para el poeta de lo que es su oficio y su materia prima, pero sí es contar aquello que uno es y lo que uno está pudiendo hacer pese a lo que le sucedió.
es una... Si me pongo abstracto, vos podés preguntar. Creo que te sigo. Esta parte, Chez-moi, en concreto, a mí pues me ha llevado a observar que pones de manifiesto sentimientos como cercanos a la vulnerabilidad, a la fragilidad, y convertir esto en poesía sin que sea dramático en el sentido, ¿no? O sea, lo conviertes en algo bello y elevado en el sentido de belleza del alma, ¿no? Y no es fácil escribir sobre este tipo de asuntos. ¿Cómo llevaste a cabo, por qué decidiste llevar a cabo esta parte que me conmociona? Ayer se cumplieron 40 años de la muerte del poeta definitivo para los argentinos y para el mundo en la lengua española y la traducción, que es Borges. Y su padre, que no era poeta, le decía que debía escribir solamente cuando tuviera la íntima convicción de hacerlo. Creo que esa es una obligación que debería asistir a cualquier persona que escriba. Nos ahorraríamos de muchas cosas, por un lado, y por otra parte, los que somos de tirar, de quemar, de reescribir, creemos que el poema debe atravesar también un largo tiempo para ver si se sostiene en sí mismo y puede estar. Entonces, a mí lo que me pasa con todo esto es que nunca creo que la poesía deba ser un espacio de negatividad, de invitación al dolor, ni hacer un regodeo. Hay que tener el talento de Pizarnik para poder hacer eso, o de otras. Entonces yo creo que la poesía es atravesar, sublimar el dolor, atravesarlo, transformarlo en otra cosa, pero también es una celebración de la vida, y en este libro coexiste todo eso. También el asombro, que es algo que me di cuenta leyéndolo en estas horas, que es algo que no nos sucede tanto, el asombro, ¿no? No hay mucho tiempo para asombrarse, vamos tan agobiados, y es verdad que tocas ese tema, ¿no? de la sorpresa, el sorprenderse, el asombrarse, el descubrirse a uno mismo y de ir descubriendo tesoros por el camino, y tú los recoges y los compartes con nosotros de una manera increíble. ¿Te parece que pasemos a otra de las partes del poemario? Voy a leer, a ver, que es que esto de leer con el autor al lado es poco... o sea, vamos a ver. Bueno. Redunda el mito, muta y se deforma. Algo nos lleva de vuelta, nos coloca como un hechizo en el punto de partida. Entre giros grises se busca un mapa que nadie trazó, algo que dé nombre a la sombra que somos. Hoy piso, y es la primera vez, el suelo desértico llamado Egipto, un país escrito y soñado desde la infancia. Despierto cerca de los templos, lloro ante la esfinge. Testigo de un imperio caído que resurge entre los escombros, intento escribir, pero todo habla. Y yo, abiertos los ojos ante el misterio de piedra, callo, porque sé que lo importante es escuchar su canto, el agua del Nilo. ¿Qué pasa con el agua del Nilo? ¿Y qué pasó en Egipto? Porque el libro comienza con la parte de el agua del Nilo dedicada a una experiencia que tuviste en Egipto. El que yo he leído pertenece a la parte Otras orillas. Sí. Vamos a abordar Egipto. ¿Qué pasó ahí? Bueno, si bien sería impreciso decir que hice un viaje a Egipto, porque esto no está escrito por un viaje a Egipto, está escrito porque, y acá hay uno de los puntos que desde el editorial y también Andrés Neumann, que escribió estas generosas palabras, admiradísimo escritor,
que además es un amigo, pero siempre hay que poner que es amigo después, porque lo que lo hace trascender es el escritor que es y que nos ha hecho llorar y emocionar y demás. Dicen que cuando hacen una síntesis del libro, sobre el cual uno no tiene mucha distancia, entonces hay cosas que no ve, dicen que hay una columna vertebral que es el misterio, ¿no? Y esa sed de misterio o esa búsqueda de comprender más allá de lo que se nos muestra es algo que aparece en el libro, ¿no? Yo nunca hablo en términos personales realmente porque considero que la poesía es un canal que puede atravesar a cualquier persona. Después que uno lo logre escribir y que se encuentre con la generosidad de una editorial, de una librería, etcétera, etcétera, son otras cuestiones, pero la poesía nos atraviesa. Y Egipto fue un llamado de toda la vida. Fue algo que en el momento de estar allí, como me pasa con el libro, yo no tenía la distancia. Entonces yo ahí escribí un montón de poemas que tiré absolutamente a la basura. ¿Tiraste? Sí, todos. Sí, recomiendo tirar. ¿Sí? ¿Recomiendas? Sí, claro. Sí, hay que. Sí, o guardar en un cajón, como hace poco me dijeron, presentate a tal lado, y yo dije, debe haber algo, y empecé a revisar todo, y bueno, no había tanto. Viste que siempre los otros dicen, no, ¿por qué tiraste eso? Pero bueno. Pero quiero decir, después con el tiempo y la distancia, reescribí todo. ¿Pero te acordabas? De algunos versos, ¿no? No, de mis versos no me acuerdo, me acuerdo de los versos de los demás. Pero no, me acordaba de la sensación de haber sido atravesado por ese misterio que está encapsulado en el símbolo de las pirámides y en todo lo que está alrededor, pese a los turistas, ¿no? Que es lo que uno le dice, ojalá nos pase, ¿no? Hace poco, y está buena hacer la referencia a tu lado, me pasó un poco lo mismo en Granada, ¿no? Son lugares donde hay algo que te atraviesa, que a veces se puede descifrar, ¿no? A veces no. Y eso era lo que me pasaba por Egipto. Lo sientes, ¿no? Hay veces que no se puede explicar, o a lo mejor lo puedes explicar cuando ya lo has gestionado, Claro. ha pasado un tiempo. Claro. Ahora que hemos ido al comienzo, abre el viaje dos citas, una es a Vicente Huidobro, Sí. una de Vicente Huidobro y otra de Elena Orozco. Las De lees tú, Orozco, que sí. tú lees muchísimo mejor. Bueno, la cita del libro suena mejor en España que en Argentina, porque dice, dadme la llave de los sueños cerrados, dadme la llave del naufragio. Y bueno, y el privilegio de haber leído a Huidobro, ¿no? Y uno siempre piensa qué cumbre Altazor, ¿no? Como para, con todo ese universo que es la poética chilena, me parecía que cifraba un poco algo del espíritu del libro. Y el epígrafe de Olga Orozco, que es una bruja de la poesía en el mejor término de la palabra, de los conjuros, de los hechizos y de la resurrección, dice, todos los grandes vértigos del alma nacen del otro lado de las piedras. Bueno, es que ahí me quedé. De hecho, bueno, ahí está mi amiga Itana, que no me lo estoy inventando. ¿Cómo le quiero llamar yo a mi próximo disco después de leer ese? Totalmente. ¿Cómo? No, dilo tú. Vértigos del alma. Sí. Porque me llamó muchísimo la atención y ya ahí nos instalas en esa sensación, como decías antes, que es descifrar lo indescifrable, lo intangible, ¿no? Porque el vértigo del cuerpo lo conocemos, pero el del alma también existe. Sobre todo porque, no me quiero poner, si me pongo muy místico, me Pero freno. hablamos de esto, que me interesa mucho. Pero bueno, es que, a ver, y esto no es falsa humildad, pero todo viene, digamos, ya que hablábamos de Borges,
Él decía, por los ríos secretos e inmemoriales que convergen en mí. Bueno, viene de otros tiempos, ¿no? Todo lo que nos atraviesa con cualquier forma del arte. No podemos ser tan racionalistas, ¿no? Sería un error como modo de vida. Quiero decir, hay cosas que nos vienen de lugares absolutamente inexplicables y hay manifestaciones en diferentes puntos de la Tierra donde eso está encarnizado en la piedra, en este caso en la piedra, y por eso el epígrafe de Orozco. Y entonces, cuando a uno le pasa algo vinculado a la poesía, le pasa algo que tiene que ver con los otros, nunca con uno, ¿no? O sea, por lo menos para mí es así, por eso, digamos, es una suerte de coincidencia que uno llegue a escribir un libro de poesía. Nunca se está escribiendo un libro de poesía, por otra parte. A duras penas se escribe un poema. Sí. Con dónde empieza y dónde termina, ¿no? Bueno, vamos yendo cada vez más para atrás. Ahora, ¿por qué resurrecciones? ¿Tiene alguna connotación religiosa? ¿No la tiene? ¿Por qué en plural? No es plural. Bueno, este libro yo lo trabajé con un gran poeta argentino, Eduardo Mileo, y cuando mandé el manuscrito, porque vi lo que hacía Urdimbre y dije, qué interesante, creo que puede funcionar, y como el amor, ¿hay match o no hay match? Y me dijeron que sí. Y Osu me decía, yo creo que hay que cambiar el título. Y yo dije sí, y después dije, no sé. Pero no por una cuestión de decisión, sino porque me costaba sintetizar el libro, que tiene 6 partes, y para explicar, tiene una sobre Egipto, una sobre Van Gogh, una en la cual hago un juego sobre los heterónimos de Pessoa, Chemois, que es lo personal, y otras 2 partes donde están poemas mucho menos homogéneos, si queremos decirlo de esta manera. Y bueno, porque son resurrecciones de esos personajes, de esas situaciones y de la propia vida, ¿no? Como una manera también de plantear, ante tanta cosa que nos pasa, que siempre hay una nueva oportunidad. El poeta Horacio Ferrer, el autor de las grandes canciones de Astor Piazzolla, decía que siempre la oportunidad es la penúltima, nunca la última. Y a mí me encanta eso, ¿no? Siempre es la penúltima. Dice, el penúltimo whisky quedará sin beber, dice en la balada para mi muerte. Entonces, más allá de que uno se tomaría el whisky, y más en un contexto de poesía, lo que digo es que las resurrecciones después fueron tomando un sentido religioso, no institucional, pero sí religioso, que es algo que tiene que ver con algo íntimo, ¿no? Es decir, yo no, por más que se acabe de ir el Papa, nunca estoy a favor de militar instituciones, que puedo respetar más o menos. Sí creo que hay algo del orden de la fe y de que cada uno tiene una fe, y en eso los seres humanos siempre tenemos algo que nos une, incluso cuando se niega la fe, ¿no? Creo que ya lo decía Marx eso. ¿La palabra resurrección aparece en algún poema? No. No, vale, eso me encanta cuando ocurre. No, pero fue un poco azaroso, ¿no? Pues Maxi, ¿qué te parece si seguimos leyendo? ¿Me toca a mí? A ver. Aquí amanece en el invierno, entra el sol en el templo, penetra entre gigantes, alumbra, pero todo, incluso la gran pirámide, todo aquí se ve igual, un vacío, una ausencia, la prueba de que algo religioso y oscuro resistió hasta que fue extirpado, como se extirpa el alma sagrada de las cosas, sin explicación. A ver, está increíble. Aquí me llevó, Maxi, no sé por qué, pero a la extracción de la piedra de la locura de Alejandra. ¿Tiene algo que ver o no? Pero... Si lo tienes a pesar del autor, quiero decir inconscientemente. Sí. No, hay algo ahí, o sea, yo en estos últimos días volví a encontrarme con una lectura más profunda del libro y había cosas que decía, esto lo escribí yo, pero lo digo de verdad, no haciéndome el raro.
Si no, Genial, cuando pasa eso es maravilloso. no sé qué, es raro. Es bueno, pero es bueno porque... Es como decir, Sí. el otro poema que leíste antes, por ejemplo, yo dije, esa palabra, ¿cuándo la usé? Claro, es que como uno escribe en un estado de trance, lo escribe uno, bueno. Bueno, ahí Signo de tiene mucho, interrogación. claro, tiene mucho que ver los heterónimos de Pessoa, que Sí. bonitos son. Sí. Es como esto, ¿la ha hecho él o la ha hecho Rey? Claro, O exacto. él ha dicho. ¿Y cuál era la pregunta? Que yo había Odio cuando me hacen preguntado- esto, yo que me dedico Yo a había hablado de Alejandra Pizarni, de la Ah, sí, tenía que ver con algo de la extracción de la piedra de la locura. No, yo creo que no. Sí, lo que a mí me impactó fue el saqueo que vi en Egipto. El saqueo básicamente de los ingleses, ¿no? Había un obelisco tirado y yo le pregunté al señor que hablaba español, del guía, que era egipcio, y dije, ¿por qué está esto tirado acá? Porque los ingleses se lo estaban robando y los descubrieron, entonces salieron corriendo. Digo, no hace falta ir al British Museum para saber lo que son. Digo, vengo de un país donde nos han robado territorio, entonces, bueno, ni hablar. Quiero decir, entonces, esas cosas, y parezco una amiga mía que cuando puede hablar mal de los ingleses, pero bueno, no de los ciudadanos, por supuesto, ni de los poetas ingleses, todo lo contrario, pero sí de la corona. Entonces quiero decir que esa memoria del saqueo se filtró en algo, ¿no? Y me parece que es importante también hablar de eso, de cómo, digo, el capital de cada sociedad y de aquella sociedad tan sabia, también había que exponer de alguna manera que es eso, como se extirpa el alma sagrada de las cosas, sin explicación, ¿no? Sí, es de la... Bueno, todo me encanta, pero esa manera de resolver ahí me ha gustado muchísimo. Pasamos Sí. a Van Gogh. Esto que voy a leer es el último de los poemas, es una parte dedicada a Van Gogh. Y esta última parte no habla de Van Gogh en general, sino del final de la vida de Van Gogh en Francia, en un pueblo. Y en vez de entrar, volvemos a esto, en el regodeo, el poema plantea que desde el dolor de ese sujeto tan extraordinario, tan bastardeado en vida, también hubo un triunfo, pese a haber vendido 2 cuadros, nada más que 2, y de casualidad en su vida. Allí, en Auvers-sur-Oise, viviste alumbrado por el sol, no el de la realidad, sino un fragmento de tu sol a través de la claraboya. Diste vida a la muerte de la tela. Más que en la pena, pienso en el destino. Solo con el amor de Teo salvaste tu vida, incluso de tu muerte. En aquel silencio, una antorcha se eleva. Darle sentido a este universo yermo. Wow. Me toca mucho el corazón cuando habla de Teo, es su hermano. Su hermano, su único defensor, Sí. el que creyó en él, el que lo sostenía económicamente. Y cuando tuve oportunidad de entrar, no sé si alguien tuvo oportunidad de ir a ese lugar, donde también está enterrado junto a su hermano, que murió muy poco después, Vincent Van Gogh, donde se pega el tiro, donde crea, entre muchas otras obras, Los Cuervos, digo, para hablar de un símbolo que creo que todos tenemos presente. Uno ve el ínfimo lugar donde él pintaba y se plantea, y creo que este es el sentido de esta parte del libro, y hay un poema que lo dice, que todo debe ser a pesar de, en la vida creativa, para no decir la vida del artista, ¿no? En la vida creativa, todo debe ser a pesar de. Si él pudo hacer lo que hizo, ¿no? Y interpelar a una persona, porque mi primer vínculo con él fue haber entrado al museo en otro viaje de Ámsterdam, y en la otra punta de la sala un cuadro, no sé si a alguien le pasó una vez, pero un cuadro me hizo así y me llevó a quedarme ahí petrificado, ¿no? Que no me pasaba, de pronto yo camino como en un shopping, en los museos, hasta que un cuadro me agarra de la solapa y me interpela para siempre. Y eso me pasó con otro, que no es en Los Cuervos,
¿no? Que se llama algo así en castellano como El cielo a punto de llover, una cosa así, es una maravilla. Y a lo que voy es a que lo impresionante de lo que nos deja, por eso las resurrecciones, lo que nos dejan estos personajes como mensaje, ¿no? De la frase para pintar por muros, que no me canso de citar, de Jean-Paul Sartre, de el hombre es aquello, es lo que hizo con lo que hicieron de él. Todo hombre es lo que hizo con lo que hicieron de él, ¿no? Me parece que eso, en este tiempo de tanta desesperanza mundial, vale la pena compartirlo. Es tan importante los referentes, ¿no? que tengamos, porque, bueno, en mi caso a mí me salvan la vida, si no fuera por las mujeres que leo, y hombres también, pero sobre todo, bueno, ahora estoy leyendo muchas mujeres, yo no sería la persona que no tendría la suerte de estar hoy aquí con vosotros, ¿no? Me toca a mí ahora. Menos mal que no me ha tocado decir esta... ¿Cómo se dice? Auvers-sur-Oise. Pero es el nombre de un... Del pueblo. Del pueblo. Ah, Sí, Oise es el río, Sur-Oise es sobre... es como donde vivió, nacido Shakespeare, Upon Avon, es Avon, además de buenos jabones y cremas, es un río, ¿no? Entonces, es siempre el uso de la lengua es sur, es arriba, sobre el río Oise o Avon en el caso de... Nada, y como a mí me gusta defender los pocos idiomas que hablo, y además me parecía que la sonoridad de esa lengua superior, la sonoridad que es la francesa, siempre que irrumpan está bien. Está bien, siempre gusta, siempre queda bien. Sí. Vale, pues, bueno, nada, sigo. Pessoa u otro. Pessoa u otro dejaría caer la mano en el papel convencido. Cairo, de Campos, Reis, cualquiera sería más útil que este joven que tiembla. Dejarlo caer, que caiga en el olvido. ¿Qué significa Pessoa para ti? ¿Por qué está entre uno de tus referentes como Van Gogh? También citas a Dickens, a T.S. Eliot, a Huidobro. Hay muchas menciones a referentes importantes para ti, pero en concreto Pessoa tiene un espacio más extenso. Sí. Si el libro hubiera sido un libro original para ser publicado acá, alguien dirá, ¡ay, qué bien! Porque combina con el cartel de la obra que está acá. Pero todavía, no. Ya no se hace, ¿no, Andrea? Lo que estabas haciendo de Pessoa. Ya 2 años. Vale. Ay, bueno. Precioso. Ojalá que vuelva otra vez. Perdón. No, pero es que es precioso. Y lo que hacía Juan Maroto también era digno de aplaudirlo. No, hay algo... Más allá de los viajes son una excusa, siempre lo interesante es el viaje interior. En este caso lo que pasó con Pessoa era la sensación de que, como cualquiera de sus heterónimos, estos personajes que él creaba, que escribían distinto el uno del otro, que tenían personalidades, ideologías, obras distintas y hasta cartas natales, por eso nos gusta Pessoa, también por eso, distintas. Esta cosa de que el poeta es un personaje anónimo, en definitiva, ¿no? Y está condenado a hacerlo, pero no una condena negativa. Hay algo, no sé si acá hay varios poetas, pero yo creo que hay algo de ese orden de lo anónimo, y si bien uno está a favor de que se recuerde a los autores y todo, es muy bello cuando alguien cita a algún poeta que se llame Joan Manuel Serrat, o como fuere, y no recuerda al autor, y recuerda el verso, ¿no? Es decir, que la poesía se sigue imponiendo. Y en eso, más allá de que fue un juego casi literario, esta cosa de tantos personajes y los que caen en el olvido, me pareció interesante respecto a recordar que el lugar de la poesía es otro que el de los santos pedestales, ¿no? Se titula En la niebla esta parte. Sí. ¿Por qué le pones este título? Bueno, porque la frase de Pessoa, que no voy a leer en portugués porque no hablo portugués, dice, desapareceré en la niebla como un extranjero en todo.
¿no? Y esta cosa de este hombre tan increíble, capaz de pasarse de pie una noche y escribirse un libro que hoy es fundamental para la historia de la literatura, es esta cosa de vivir como oculto, ¿no? Oculto, enmascarándose, casi como un trabajo actoral, si se quisiera llevar a ese lugar. El poeta es un fingidor, está acá la frase, ¿no? Bueno, hay una que me gusta más, que la cita la Negra Sosa citando a Pavese, que dice: el poeta niega saber lo que ya sabe, que me parece algo extraordinario, ¿no? En la lectura había veces que los poemas parecían que se convertían en personajes también. ¿Podría existir una lectura desde tu punto de vista que tuviese que ver con esto, ¿no? Que los poemas se convirtiesen en el heterónimo del poeta, como que cobran vida. Egipto se convierte en un personaje. Bueno, puede ser. Ahí está esa cosa tan sorprendente que creo que pasa en todas las formas de las expresiones artísticas, que es que la lectura, la percepción del otro mejora la obra, ¿no? Porque la ensancha, la enriquece, y uno, habiendo hablado de tal tema, no imagina que para otro pueda ser. Por ejemplo, Gemois habla de cuestiones personales que uno podría rotular como bullying, pero podría estar hablando de violencia de género, podría estar hablando de un genocidio, podría estar hablando de mucha cosa, ¿no? Y para mí lo central es que de eso y de todo se sabe, ¿no? Al fin y al cabo tendrá que haber un camino. Sí. La última parte no es fantasmagorías, ¿no? Es otras Otras orillas. orillas, sí. ¿Pero te parece que leamos algún poema de fantasmagorías? Sí. Vale. Esta comienza citando a Juana Vignosi. Tengo el sentimiento de los que escapan. Sí, el sentimiento de quienes huyen del aliento sin voz de su sueño. Salmo, canto, deseo, voces sentenciando el rumbo, fuerza fantasmal, un imán del destino, el sello del nombre detrás del nombre, superviviente, llama blanca, flor diminuta sosteniéndose sola, muralla impenetrable de mí. Es una imagen de Dickens. El Támesis a medianoche, el río oscuro tembloroso y un bote oculto a las miradas. Así quisiera volver a ciertas historias, en la noche de incógnito, envuelto en capa, observándolo todo. Un testigo inhallable, un espectro. Volver en los otros y comprender. Esto está muy presente también, ¿no? Esta idea del ir, el venir, el huir. ¿Cómo sucede dentro de tu proceso creativo? ¿Cómo te inspiras? Es como que se trata de vivir, diría Lito Nevia, un importante personaje de la historia del rock argentino. Solo se trata de vivir. Creo que hay un verso que dice, que no es mío por supuesto: viviré de olvidarme, viviré, ¿no? Como también se vive de fugas, ¿no? Muchas veces uno vive fugando hacia adelante, ¿no? Y creo que en todo esto lo que muchas veces pasa en los poemas es que hay la fuerza de una imagen. Por ejemplo, esto es una imagen de Dickens, es el inicio de una novela maravillosa. Nuestro amigo común o nuestro común amigo, dependiendo de cómo la hayan traducido, que empieza con una imagen absolutamente perturbadora, que es una situación que después deviene más oscura todavía, en ese Támesis convulsionado, en el cual él sitúa esa primera imagen. Y también hay algo de la nostalgia de los otros tiempos, ¿no? Como de haber tenido la chance o de desear
desear haber tenido una chance de vivir ciertas imágenes y ciertos momentos que uno anheló en la escritura. Recién hablábamos con las compañeras poetas de que uno se pasa citando, ¿no? Y a veces, para no citar de más, sobre todo con gente que no es poeta y todo, uno dice, bueno, esta cita no la digo porque si no va a parecer que no puedo parar de citar y eso es como una cosa. Pero bueno, está bueno que algo funcione más allá de ChatGPT, ¿no? O sea, que algo funcione en uno, ¿no? Como una metáfora y como un camino de asociar las emociones propias como una manera de invitar a las ajenas, ¿no? A mí me gustaría compartir con ellos y con ellas dos ideas de las que hablamos el otro día aquí, que una era Edgar Morin cuando hablaba, cuando me contabas lo de vivir en estado poético, Sí. y la otra era cuando estábamos hablando de Van Gogh, cuando dice, creo que es una carta a Theo, lo de que prefiero morir de pasión que de aburrimiento. Sí. Vamos a contarles un poco sobre Sí. ello. Lo primero, la de Edgar Morin, que además nos ha dejado Hace poco, sí, y él decía que lo más importante, claro, porque a todos estos grandes intelectuales se pregunta, bueno, ¿qué piensa usted que va a pasar con el mundo, tanta guerra, la inteligencia artificial, ¿verdad? Y él al colega le da vuelta el timón y le dice, lo más importante es vivir en estado poético, ¿no? Que es una forma el otro día justo escribí sobre eso, de rebeldía, ¿no? Porque me preguntaba qué es la rebeldía hoy, ¿no? En este mundo donde todo está tan ultraprocesado, incluso lo que se piensa y lo que se dice. Y vivir en estado poético o vivir en cualquier fórmula de la comunión con los otros, sea la solidaridad, sea el trabajo por los demás, sea el ambientalismo, de un montón de cosas, son formas poéticas. Digo, no es la poesía en términos de verso rimado, de casilábico, ni nada de eso, sino de eso en un tiempo en el cual todo nos lleva a la deshumanización, ¿no? Y bueno, de pronto aparecen símbolos, perdón por ser tan reiterativo de que uno es argentino, pero la semana pasada en Argentina, que es un país que está atravesando los peores momentos de que recuperó la democracia, hubo un cimbronazo social maravilloso despidiendo al artista popular del rock más convocante de la historia. Y esas cosas son como las antorchas que se prenden en el medio de la noche, diciendo, guarda, guarda que no todo está perdido. Entonces yo creo que también vivir en estado poético es generar, pero también poder ver esas cosas, porque a veces están y no las vemos. Pues no las vemos porque estamos nosotros Domesticados. Sí, exacto. Ayer justo estaba leyendo un libro de Simone Weil que el título es Escribir contra la fuerza, no sé si lo conocéis, y me gustó mucho, solamente leí el comienzo, que hablaba un poco, bueno, pues esto, la fuerza, la verdadera resistencia está en oponerte a esta manera de vivir, ¿no? Todo lo que se fuerza no funciona, no termina de funcionar nunca, Sí. ¿no? Ernesto Sábato, el otro día estaba recordando los ensayos de Sábato que para mí son extraordinarios. Sí. En La Resistencia, que se llama el libro, el final es: el sistema nada puede hacer contra un hombre que canta en la miseria, ¿no? Por más que claramente la miseria es más que un fracaso de la sociedad, un triunfo de ciertos sectores, que hoy son los que manejan fundamentalmente las tecnológicas, entre otras cosas, digo, la pregunta es desde qué lugares se puede alumbrar, ¿no? La realidad que tenemos. Bueno, no sé. Pues nos vamos acercando Sí. hacia el final. Cerramos con 2 poemas y ya. Venga, Y después, bueno, Oh. después puede haber. No. Después nos juntamos a leer con un vino, como corresponde. ¿Por qué uno hace la presentación del libro para tomar vino con los amigos? Es que es una excusa. Bueno, voy a leer 2 y ya. Sí, bueno, pues también no pueden leer más, porque nosotros encantados.
así no hablo yo, que es un desastre. No, que en algún momento la librería cierra. Eso sí, está aquí la jefa. Bueno, el primero es de Chemois y el segundo es el último poema del libro. Vamos a eso. Es la sensibilidad, el miedo, la blanca soledad no elegida. Es también lo impiadoso, lo oscuro, la perversión. Lo que me quitaron hizo nacer mi voz, que hoy canta contra todo olvido. Se llevaron el oro, decía Pablo. Me dejaron el oro, la palabra. En la noche invernal, un jarrón transparente frente a mí. Leves ramas de manzanilla flotando, un adagio de Dvorak en el fondo. Todo silencio, oscuridad. Así de sutil, de frágil, la existencia. Así de irreparable, de invisible, la vida. Yo porque nunca me gusta pecar de... No, ya termino. Porque es que siempre cuando no estás con un micro o una cámara, la conversación es mucho más fluida y más... aunque lo hemos intentado hacer todo lo mejor posible. Pero hablábamos de la importancia del arte en general y de la poesía. En concreto, el lugar que ocupa la poesía en una sociedad como en la que vivimos actualmente. Y me interesaba muchísimo tu punto de vista y tu opinión. ¿Qué lugar crees que ocupa, qué lugar crees que debería de ocupar la poesía? Esta cita seguramente se continúe en algo que nos reúna en otro momento, pero esa frase de que la poesía es un arma cargada de futuro es insuperable. Sobre todo porque en un mundo obsesionado con la utilidad, entiéndase utilidad por dinero, todo gesto que vaya en relación a lo que ese sector considera inútil es lo que sostiene en pie a diferentes formas de humanidad. Entonces, yo creo que la poesía, es la última cita, prometo. La poesía no se vende porque no se vende. Si alguien recuerda a quién estoy citando, porque ya mi cerebro está running out, creo que ese es el símbolo de no transar con todas esas fórmulas que buscan otra cosa, digo, que también son parte. Estamos atravesados por muchas cosas que no nos gustan y que existen igual, pero creo que el llamado es a que nosotros podamos despertarnos de tanta cosa. La poesía es una herramienta para eso. Personalmente creo que hay muchas y que en algún momento, como decía esa gran película de Godard, en la cual una mujer se va de un lugar donde no quiere estar y vive su vida. Bueno, cuando uno se hace cargo de ese destino, Leopoldo Brizuela diría, cuando conoce el nombre de su destino, ahí hay algo que es poderoso y por eso no se quiere, ¿no? El empoderamiento individual hacia lo colectivo. Entonces creo que la poesía es una herramienta para no dejarnos pensar. La poesía es la herramienta fundamental, yo creo. Bueno, y el cierre es tuyo. Bueno, pues anda, a ver. Esto es sorpresa, pero bueno, no lo digo a hablar. A ver, pues voy a entonar un trocito, un fragmento de Palabras para Julia, de José Agustín
solo, y la música es de Paco Ibáñez. Si hay alguien en este país que ha dedicado su vida a leer y a cantar lo que ha leído, ha sido el maestro, y es el maestro Paco Ibáñez, que sigue en activo y nos da 1000 vueltas a todos. Vamos allá. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja con un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso, como ahora pienso.